En el episodio anterior de Hack Trip Rio de Janeiro, César logra llegar a Brasil y se da cuenta de posibles ataques con Airdrop the Mac. También conoce la hermosa playa de Botafogo, lugar donde prueba por primera vez la deliciosa bebida de açaí. ¿Vamos a ir a explorar? Sí, Vlog Inception. Me estoy cruzando en su blog. Go. In the moonlights, go. Might be a hell of a night, go. Acabamos de subir el segundo piso y nos encontramos con una librería. Miren, esta que está acá atrás. Librería La Fábrica. Ahorita venimos a tomarnos unas fotografías y este espacio tiene escenarios muy padres. Miren, por ejemplo tienen como maquinarias. Aquí es el Museu do Chocolate. El Museo del Chocolate. Este lugar está muy padre. Hace unos momentos nos espantaron. Bueno, le espantaron a ella en realidad. Weiser, no lo van a creer, acaba de pasar algo bien sorprendente. La verdad es que no entiendo por qué está pasando esto. Estaba caminando ahorita y de la nada se están prendiendo y apagando las luces. Les dije, ya ven, se prenden solas. Hay algo raro en este lugar. Un acceso a la terraza. Parece ser que dice eso. Vamos a ver. La verdad es que ya estoy un poco preocupado porque se desapareció Liz. No sé dónde está. No está ahí. A ver. Vamos a ver. Terraza. A ver, pero ¿qué está pasando acá? A ver, sí. Vamos. Sigo buscando a Liz. No la encuentro. La verdad es que ya me estoy cansando. Estoy un poco preocupado porque creo que de verdad espantan aquí. ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? A ver, creo que está aquí. A ver. Ya la encontramos, sí, ya la encontramos. Estaba aquí muy ¿Dónde ocupada. estabas? ¿Cómo que dónde estaba? No te había visto desde hace rato. Bueno, ya llegué. Pues ya nos vamos, simplemente hay que subir al elevador. En esta parte está la fábrica de chocolate y justo hay una pequeña puerta aquí escondida donde nos aparece la información donde están Roberta Cani, Marcia de Almeida y Cadu Lacerda, y nos encontramos con nada más y nada más que Cadu, que es una artista que hace diferentes pinturas, y en este espacio nos muestra un poco su trabajo. Ahorita en ese lugar nos regalaron un detallito muy padre, nos regalaron este hipnotizador. Entonces ahora llevamos un bonito souvenir de Brasil. Acabamos de movernos de Botafogo a Copacabana y este es el lugar donde nos vamos a quedar. Miren nada más esta vista preciosa de Copacabana. Está lleno de departamentos por acá, pero lo más increíble es eso de allá. La playa está tan solo unos metros. Estamos con unas amigas brasileñas que nos van a dar a probar alguna comida brasileña que trajeron. Entonces va a poner súper interesante. Son nuevos sabores, está muy padre porque es comida hecha con personas locales. Y ahorita vamos a comer cosas deliciosas. Súper rico. Ella no para, sigue comiendo dulces mexicanos. ¡Tome! Le gustaron, mira acá también, les gustaron, muy bien. Hace un ratito estábamos haciendo nada más y nada menos que un reto de dulces mexicanos, para que se vayan al canal de Yo Soy Liz y vean las reacciones de nuestras amigas brasileñas.
sobre estos dulces mexicanos. Uno pensaría que por estar en el mismo continente y tener culturas muy parecidas, estaríamos acostumbrados todos a comer picante, pero nos hemos dado cuenta de que no. Salimos un poquito, pues después de un día lleno de colaboraciones y trabajo. Apenas tuvimos la oportunidad de venir a la playa de Copacabana y pues como tenemos un poco de luz artificial, podemos gozar un poquito de la playa. Pode sambar, pode esquecer, na orgia sua vida até amanhecer, pode girar e enlouquecer. Se nos cruzó un lugar en donde venden algo así como crepas de tapioca y ahorita las vamos a probar. Pedimos una que parece ser de frango, no sé qué sea, pero pues vamos a ver qué es y a qué sabe. Es la que más venden y recomiendan aquí. Por dentro tiene lo que se llama frango o frango, no sé qué sea. Frango. Es chicloso, efectivamente me sabe chicloso. Un poco a pollo. Huele a pizza, pero no sabe a pizza. Algo nuevo, definitivamente. Lo logramos, llegamos a la bonita playa de Ipanema. Estamos ahorita caminando aquí por la playa, viendo un poquito. Y había escuchado un poco al respecto sobre las tangas y ese tipo de cosas, pero me llama mucho la atención esto que he encontrado por acá. No sé qué pensar. Eso está muy locochón. Como a unos 15 minutos de Ipanema está una laguna, entonces pues decidimos venir a conocer. Usted puede, señora, ya casi llega. Sí, señora. Dele, apriete el paso. Sí, 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 sí. No se detenga, está por lograrlo. Corra, corra, corra. Ya viene. Ya casi. Sí. Sí. Lo logró. Y al parecer este es nuestro Uber. Ya llegó el Uber por nosotros y listo, la maravillosa idea de quedarse en la calle, no cruzó. Pero bueno, está esperando ahorita el alto para venir con nosotros. Es esa cosita que se ve allá cruzando. Y córrele, nos está esperando el Uber. Vamos al Cristo Redentor, está a punto de anochecer, a las 5:30 deja de haber luz aquí. Entonces queremos súper apurarnos porque son como las 4:30 para alcanzar a ver el Cristo con luz. Y de ahí nos vamos a ir a comer. ¡Vámonos ya! ¿Y qué me ibas a dejar? No, para nada. Lo logró, por fin llegó. Estaba cruzando una avenida muy importante. Sí. No estábamos seguros de que ya nos hubiera estado esperando aquí el Uber. Este túnel es inmenso. Tenemos como 5 minutos más o menos en él. No, unos 2 minutos. Tenemos 3 días en él. Ya salimos. Salimos de aquel túnel para entrar a otro. Ah, no. Dicen que siempre no. Que vámonos para arriba. Estábamos intentando llegar ahorita al Cristo y al parecer pues está lejos y está un poco peligroso ir en coche. Entonces nos van a bajar a donde está un tren que podemos tomar que va directo para que esté más seguro. Hace unos momentos nos detuvimos a ver un poco el GPS en el coche y nos aventaron unas piedras, entonces está como medio raro. Por eso mejor pues ahorita vamos a intentar llegar por el tren. La verdad es que sí estábamos un poquito espantados ahorita que andábamos en el Uber. Nos paseó de más, quiero pensar que no fue en mala onda y realmente no sabía que no podía subir tanto con el Uber. Y yo le decía a Liz, bueno, es que porque hay como vías de tren. Y ahora nos acabamos de dar cuenta por qué. Y ahorita llegamos a un lugar que está lleno de banderas y tenemos que esperar a las 5 de la tarde. Espero ver el atardecer. Tomé una empanada de queso ahorita para aprovechar un poquito y la verdad es que me estoy muriendo de hambre. Tenemos un nuevo amigo, este que está aquí atrás. Es un nuevo amigo, va a ser parte del vlog, todo lo que queda del vlog. Nah, siento. No, lo que les quería decir es que lo que nos costó el subirnos a este tren para llegar al Cristo fueron 70 reales.
más o menos. Sí, porque 145. fueron 145 entre los dos. Entonces fueron, sí, como 72.5 reales por cada uno de nosotros. Si ustedes vienen a Brasil, súbanse al trenecito coqueto, que es este. Ya llegamos y apenas estamos alcanzando un poco de luz. Ya está oscureciendo acá, a las 5:30 oscurece. Pero parece ser que vamos a alcanzar a apreciar el Cristo y también la ciudad desde estas alturas. Hay como una serie de negocios en las paradas de comida y así para que puedan venir y disfrutar un poco de la vista. Está cansado, hay muchos escalones y a mí que me gusta cargar con un montón de cosas, no vean esta vista. Ya se puede ver el Cristo desde aquí, ya estamos a tan solo unos pocos escalones para llegar a la parte de hasta arriba. Y mucha gente tomando fotografías acostados, como podrán ver. Y realmente lo más mínimo se me hace mal. Creo que voy a hacer lo mismo exactamente en unos momentos más. En verdad que no les puedo expresar lo increíble que está este Cristo en fotografías y en video. Jamás se va a comparar a verlo en persona. Además de que lo increíble no solo es el Cristo, sino también la hermosa vista que tiene. Bueno, ya nos vamos, ya terminamos de ver aquí y visitar el Cristo. Ahora nos vamos a ir a cenar. Ya vamos en el trenecito de regreso. Acá están saludando a unas personas atrás. Vamos en el trenecito de regreso y tenemos mucha hambre, también algo de sueño. Miren a Liz cómo está, pobrecita. Parece que no ha dormido nunca en el planeta. Pero bueno, ahorita estamos en camino a ir a cenar, que morimos de hambre, ¿sí o no morimos de hambre? Morimos de hambre. Pero bueno, en medio de la nada, está todo oscuro, es como una escena de película de terror. Así es, el trenecito se acaba de parar y está, como pueden ver, absolutamente oscuro. Y ahí están nuestros amigos escondidos. pero bueno, ya vamos de regreso. Ya llegamos al Fogo de Chao. O sorriso vem, a verdade que pode te curar. Respeito a todas as cores que a vida te dirá. Ter sempre clara a vida pra nunca machucar. Só ter massagem. Este lugar se ve muy bien, algo sofisticado. De la barra tuve que tomar algunas cosas que me llaman la atención. Chicharrón, cebollitas. Esta era una ensalada de pollo, salami, pepperoni, algo por el estilo. Esto no sé qué sea, pero en un momento más lo probaremos. ¿Hacen trampa en estos lugares? Hace ratito me llegaron con una espada llena de un corte así súper enorme. No sé qué fue, pero se les fue todo el pedazo. Entonces he estado con algún conflicto ahí terminándomelo, pero ahí voy. Vamos a probar más. ¿Qué tal está? Delicioso. No sé qué estoy comiendo, pero está delicioso. Todo está delicioso. Nos trajeron un poco de vacío. Mira nada más cómo lo cortan. Te agarran con tus pincitas. Sí. Listo. Es un poco de carne de vacío. Miren nada más este color. Ay, Dios mío, vean nada más esto. La carne está riquísima, súper suave y sí, creo que Brasil, tenías toda la razón, tienes carne demasiado buena. Estas son las famosas caipiriñas. Salud. Ese vacío estuvo increíble, pero la verdad es que ya me está ganando. Ya. No, para nada. Y pues bueno, esto es la cuenta. Son 3.41, pero te sugieren la propina que sean 44.33. Estos son 3.85.33. Eso más o menos el cambio son como si fueran 1,900 pesos mexicanos, aproximadamente unos $50, $70 más o menos. Y bueno, esa es la cuenta del día de hoy, pero valió la pena. En verdad tienen que venir a este lugar. Está increíble, la atención es espectacular, la comida es deliciosa, definitivamente vale mucho la pena.
Hoy es un nuevo día y tenemos grandes planes, pero antes de ello les quiero mostrar un poquito acerca de los billetes de aquí de Brasil. Primero tenemos este billete de 2 reales. El billete de 2 reales pues no lo vas a usar mucho en Brasil, pero lo puedes utilizar por ejemplo para comprar un elote en la calle o una que otra cosa que venden por ahí en la calle. Algo que es interesante es que en estos billetes siempre aparece esta cara y en la parte de atrás aparece un animal. Por ejemplo, en este caso tenemos una tortuga. Ese es el billete de 2 reales. Todos los billetes, y la manera de hacer el cambio a pesos sería multiplicar por 5. Por ejemplo, 2 reales por 5 son 10 pesos. Más o menos ese es el valor en pesos mexicanos. Y después tenemos el billete de 5 reales. Pues ya es el equivalente a unos 25 pesos aproximadamente. De igual manera tenemos a la cara de este personaje, que no sé quién sea. Y ahora ya no tenemos una tortuga, sino tenemos una grulla que está por acá. Y pues con este ya puedes comprar un poquito más de cosas en la calle. Ya puedes comprar algo como por ejemplo una tapioca con frango, que es una tapioca con pollo, que ya por ahí les mostré que es como una quesadilla, una cosa muy extraña que se vende por acá, que está buena. Y después tenemos el billete de 10 reales. Puedes utilizar algo de transporte público, es suficiente para pagar el transporte público. El transporte público cuesta alrededor de 7 reales, entonces con un billete de este la podemos hacer sin ningún problema y sería el equivalente a unos 50 pesos aproximadamente. Y aquí tenemos igual a la cara y después tenemos a una guacamaya en esta parte. Por último tenemos el billete de 50 reales. De igual manera, como les digo, aparece este personaje aquí. Y por supuesto tiene que tener un personaje más épico, un animal más padre. Tiene un jaguar y con el billete de 50 reales pues ya pueden hacer suficientes cosas. Es el equivalente a 250 pesos mexicanos. Y es el billete que en lo particular he estado utilizando más. Y pues bueno, estos son los billetes. Ahora vamos a... el pan de azúcar se llama, ¿verdad? Sí. Ok.